lo que os quiere mostrar, pues presentaros. Fernando Moreno está aquí porque, así como los dos anteriores, tanto Antonio Gutiérrez Rubí como Antonio Núñez, pues se dedican a la comunicación, son teóricos y también al mismo tiempo consultores prácticos de la comunicación en todos los terrenos y también políticos, más que va perfectamente. Fernando Núñez no solamente se dedica a la comunicación política, sino a todo tipo de comunicación, a la estrategia de comunicación. Fernando, queríamos complementar esa visión de lo que estamos viendo en el día de hoy con una persona que reúne esas dos condiciones. Reúne la condición de activista político y también reúne la condición de conocedor, manejador de los mecanismos de las tecnologías nuevas de comunicación. Fernando Moreno es economista, también al mismo tiempo funcionario de la Diputación Provincial de Cádiz desde 1982, fundador del Colegio de Economistas de Cádiz, miembro de la Sociedad Española de Evaluación de Políticas Públicas, presidente de ATAC Andalucía y coordinador de la Comisión de Justicia Fiscal Global de ATAC España, y recientemente promovió la campaña Comprometidos con el futuro de la provincia 1993-1997, capital social en España y en Europa. Bueno, Fernando, como tú quieras, pues tienes la palabra. Bien, pues vamos a ver si no me traigo el micrófono. Como acabas de decir, yo vengo a hablar de una experiencia concreta que es ATAC y como activismo político. Aquí se ha estado hablando anteriormente sobre las tecnologías y cómo la tecnología lo cambia todo, y efectivamente la tecnología lo cambia, pero tenemos que tener en cuenta que no solamente es la tecnología es una herramienta, que este es un mundo nuevo en el que nos habla o el que nos abre, pero que somos las personas y somos las necesidades de las personas también los que lo hacen. Un señor con un ordenador es un activista en el sentido de que está haciendo cosas, pero cuando realmente eso tiene un efecto social de transformación es cuando se reúne mucha gente con esa actividad, con esa necesidad, y se plantea el hacer conjuntamente algo. O sea, la frustración de las personas, aquí en el caso concreto de España, se daba mucho antes, sin embargo no tenía efecto político ninguno hasta que no se convocan las manifestaciones de derecho real y se quedan una serie de gente en una acampada en Puente del Sol. Cuando se concentran en la acampada es cuando realmente eso tiene un efecto político de trascendencia mundial o económica. O sea que cuando Cristina habló conmigo, bueno, yo voy a empezar agradeciendo al Centro Andaluz por el tema de la invitación y porque nos dan la oportunidad de hablar de nuestra presencia. Así como Antonio acaba de decir, pues no todo el mundo se entera, y entonces esto es un efecto de boca a boca para que vosotros ya os convirtáis en pingüinos y entendáis que existe una cosa que se llama, que cada vez es más conocida, pero que todavía hoy hay mucha gente que la desconoce. Nosotros nos consideramos que somos parte, somos protagonistas activos de la creación de lo que yo denomino la nueva democracia del siglo XXI, que lógicamente está basada en una nueva realidad, en unas nuevas necesidades y en estas nuevas tecnologías también que nos están abriendo los caminos y los medios. Víctor Hugo hablaba de que, y ya hace tiempo, no estaban todavía internet ni las redes, de que ningún ejército puede detener a una idea cuando le llega su momento, su tiempo, y marcaba los tiempos, la evolución de las personas en esa cuestión. Los planteamientos que yo quiero hacer muy rápido, y voy a tener que ir muy rápido, porque entre otras cosas, aquí, sentado ya en la mesa, me he enterado que tenía casi 10 minutos, un cuarto de hora menos, y entonces habrá que adaptarse como todos los demás. Este es el índice del planteamiento. Cuando yo hablé con Cristina, y Cristina me planteaba qué es lo que quería, pues ella me dice que un poco el mensaje político de ATAC, de qué es lo que hemos hecho como experiencia práctica,
y sobre la práctica interna de cómo lo gestionamos, y para que se vea. En este índice yo planteo que tiene que haber una necesidad real entre las personas y en las sociedades para que eso tenga un efecto. Hay el ejemplo de Marconi cuando inaugura la línea de comunicación sin cable, y salta un colaborador suyo diciendo: ya podemos hablar con Chicago. Y Marconi le dice: y tenemos algo que decirle a Chicago. O sea, las tecnologías son importantes, pero el mensaje tiene que haber una coherencia entre lo que es la necesidad real de las personas o de las sociedades, el discurso, la actuación concreta y el medio que estamos utilizando. Y en esa coherencia de los 4 pasos, realmente es cuando hay una efectividad real. Entonces, cuando Cristina me planteaba el tema del discurso y práctica, yo lo separo en mensaje y discurso, o sea, necesidad y discurso nuestro, y la actuación interna y los medios que estamos utilizando. Pierre Rosanvallon, que es un catedrático de ciencias políticas de Lille, en el norte de Francia, plantea que se ha hecho mucho y se ha escrito mucho sobre las instituciones, sobre la democracia, sobre los parlamentos, los partidos, los senados y tal, pero muy poco, en un libro que titula La contrademocracia, la política en la era de la incertidumbre o de la desconfianza, plantea que se ha escrito muy poco sobre lo que es la acción política de la ciudadanía como respuesta a lo que le viene del poder institucionalizado, no ahora, sino de siempre. Y muy poco, nada, prácticamente, sobre lo que es un traspaso de una época a otra, de un sistema a otro, que no se ha hecho nada. Nosotros planteamos que ahora mismo lo que estamos viviendo es precisamente el cambio de una época, el final del sistema capitalista y el inicio de un postcapitalismo que se puede definir como democracia del siglo XXI o como cualquier otra. No tiene nombre, porque las cosas, los niños cuando están en el vientre de la madre no tienen nombre normalmente. Se le dice que se le va a poner un nombre, pero no se pone hasta que no nace. Hoy todavía no ha nacido ese nuevo sistema y estamos de parto. Siempre ha ocurrido lo mismo. Se exige por parte de las sociedades unas respuestas que son imposibles en el sistema actual o el sistema vigente que está en ese momento, y esas respuestas imposibles se transforman por parte de las sociedades en posibles, y de esa forma lo que se hace es generar una nueva realidad. Voy a ir muy rápido porque si no nos vamos a volver. Aquí es interesante también esto de que hay 3 cosas diferentes, ¿no? En un parto hay una matrona que ayuda al parto, a la madre y al naciente, informándole de lo que va a pasar, qué está pasando, cómo está pasando, abriéndole el camino al naciente. Eso entiendo yo que es lo que sería el papel de la vanguardia, ¿no? Pero el sujeto del cambio siempre son las sociedades, son los pueblos los que hacen los cambios realmente. Y en esa lucha, en ese buscar soluciones a sus necesidades reales, surgen esas nuevas instituciones de alguna forma. Pero hay que diferenciar los 3 niveles, que normalmente ni siquiera en los partidos políticos, ni de izquierda ni de derecha, lógicamente, se ven y se visualizan esa diferencia entre una cosa y otra. Esa visión de las 3 cosas que decíamos antes de Pierre Rosanvallon, el poder institucionalizado, la respuesta de la sociedad civil que recibe de una forma o de otra, y los nuevos poderes que emergen desde el seno de lo viejo, la dialéctica de esas 3 cosas, más la dialéctica de estas 3 otras cosas, 3 cuestiones: vanguardia, sujeto del cambio, y esos nuevos poderes institucionalizados como contrapoder que surgen, en esa dialéctica de las 3 es cómo podemos entender lo que está pasando, o lo que nos está pasando. Hay 4 pasos en todo cambio de sistema, ¿no? Y aquí enlazo con algo que decía Antonio Núñez hace un momento. Hay primero una revolución ética de valores.
La revolución para el sistema capitalista surgió en el enciclopedismo francés, donde se compila todo el saber en aquella época y se ve la contradicción que había entre lo que ya se sabía con el poder real que había antes. Y eso es lo que nos está pasando ahora con las nuevas tecnologías, que es que toda la sociedad civil estamos ya sabiendo mucho, como los dos Antonio y Antonio pues han dicho también anteriormente. Pero eso se tiene que transformar en sentimiento. Y aquí yo enlazo con lo que acaba de decir Antonio Núñez de el boca a boca del pingüino, porque casi nadie lee 4 folios. Tenemos que coger una idea y llenarla de sentimiento, de emociones, y entonces cuando tiene realmente un poder, en Puerta del Sol o en la Plaza Caría ahora mismo, que están matando gente con la represión, o con la historia esta concreta que hay que contar, como decía Antonio Núñez hace un momento, la historia lo que permite es cargarla de sentimientos y de emociones. Y entonces cuando la hacemos nosotros, o sea, yo puedo recibir 1000 informaciones diferentes y de las 1000 descarto totalmente 999. La única con la que me quedo es con aquella que me impacta, que me emociona y que yo, como tal información, grabo en mi mente. Grabo en mi mente y ya muchas veces inconscientemente la hago mía y la defiendo como mía. Y eso es fundamental. Los pasos son 4. Esa creación de la emoción, que es la que estamos viviendo ahora mismo, ideas que nosotros acá vimos defendiendo hace 13 años, 12 o 13 años, y que otros venían defendiendo hace más de 20 años, no han cogido fuerza hasta que no se impregnan de emoción por la crisis. Porque cuando tú no sabes qué comer, no sabes qué futuro vas a tener, no sabes, lo haces completamente tuyo y estás buscando dónde agarrarte, a qué discurso agarrarte y crearte eso. Después los cambios se consolidarán o no si estos poderes, contrapoderes que emergen de la nueva práctica, de la nueva forma, se institucionalizan, se confirman y se afianzan. Estamos viviendo desde el principio de los 90, yo voy a contextualizar cómo nace acá, como un ejemplo vivo de todo lo que aquí se ha estado hablando del activismo y demás, y cómo emerge de alguna forma paralela al surgimiento de las nuevas tecnologías de información y conocimiento. Desde el principio de los 90 estamos viviendo dos tendencias contrarias. La dominante, que es el poder de lo que nosotros llamamos neoliberalismo, que es el capitalismo, pero que es la única forma que tiene el capitalismo de existir ahora en este mismo momento. Por eso nosotros hacemos coincidir la lucha del neoliberalismo contra la lucha del sistema. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista está basado en la explotación, en la plusvalía, en una moneda que tiene dos caras, capital y el trabajo. Cuando se rompe en principio de los años 70 la vinculación del oro con el dólar, el sistema de Bretton Woods se viene abajo. Ya se había anunciado que eso iba a llevar a la financiarización de la economía, a conseguir beneficios, mucho beneficio especulando. Y que eso, igual que la enredadera tropical, que se enrolla en torno de un tronco de un árbol vivo para llegar a la luz, cuando llega a la luz, lo que hace es estrangular al árbol vivo y quedarse vacío el hueco, ¿no? Pues con la economía financiera pasa lo mismo. Si en un momento determinado se están ganando el 30%, el 2000, 3000% de beneficio al capital, especulando financieramente, nadie que tenga dinero va a invertir ni va a apoyar a alguien que quiere crear una pequeña empresa y que va a crear bienes y servicios para la sociedad. Por lo tanto, está detrayendo ese dinero y está quitándole la savia, la sangre que necesita el sistema económico productivo real para poder vivir, y hace desaparecer las pequeñas empresas, los autónomos, y al final genera el paro y demás, y cada vez un reducido número de personas, muy reducido, un 0,0035% de la sociedad se beneficia de eso. A la vez que se está desarrollando eso, se genera un movimiento de resistencia en la sociedad civil. Ha habido 3 hitos fundamentales.
el 89, el 94 y el 99. En el 89 se cae el muro de Berlín, se rompe lo que es el mundo que estaba dividido en este, oeste, norte y sur. Ese este-oeste se rompe, porque eso coincide también con la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el 93. Estamos hablando del comienzo de la quinta onda larga. Yo no voy a hablar de esto, pero los ciclos económicos, hay 3 tipos de ciclos, que nadie habla de las ondas largas, que son los vinculados a las transformaciones tecnológicas, que son cada 50 o 60 años. La quinta onda larga empieza precisamente al principio de los 90. Y aparece porque el microprocesador se había inventado en el año 71 y se empieza a entrar masivamente en el sector productivo a principios de los 90. En el 94 hay la primera acción política utilizando las tecnologías de la información. El subcomandante Marcos, con la revuelta de los zapatistas, empieza a utilizar Internet y empieza a tener un efecto desde la selva de Chiapas que llega a nivel mundial. Internet no se generaliza hasta el 97. Estamos hablando del año 94, O sea, ya hay esa gestión. Y ya en el 94 se empiezan a establecer una serie de luchas por el 0,7%, por la cancelación de la deuda del tercer mundo, esas relaciones que Antonio nos hablaba de determinado. Pero la década de los 90 es la década de la resistencia. Aparecen las ONG, pero separadas cada una de otra, los ecologistas, la cooperación internacional, etc. Y en el 99 es un tema clave que también es la cuestión de CITER, que CITER es la primera movilización con Internet que logra parar a toda una política mundial de la Organización Mundial del Comercio, que quería crear el acuerdo multinacional de inversiones, donde el capital iba a tener totalmente dominado al mundo, ¿no?, con el tema de las inversiones. Y hay una movilización que le coge de sorpresa y se para. Las 3 señales: hay un movimiento de resistencia masiva en el 89 en Latinoamérica, en el 94 se constituye un momento crucial de término de expresión de nuevas formas de resistencia y nuevas alianzas, con utilización de las nuevas tecnologías, y en el 99 se hace visible que es posible ganar. En este contexto es donde surge ATAR. ATAR es parte y resultado de esa necesidad y de esa lucha, porque se plantea a final del 97 un periodista, Ignacio Ramonet, jefe de redacción de Le Monde Diplomatique. Había habido la quiebra de los países de los tigres asiáticos, del sudeste asiático. Era un solo señor, George Soros, lo declaran personas no gratas y demás, el que arruina a los países. Y hay un caso concreto, esa historia que dice Antonio que está detrás de todo, que es que en Tailandia, que había habido una burbuja financiera y habían ido muchos emigrantes, como ha pasado aquí en España ahora con la burbuja inmobiliaria, a trabajar porque allí había riqueza, pues en un momento determinado entra en quiebra Tailandia y cogen a más de 2 millones de personas. La policía no lo deja ni siquiera ir a sus casas a recoger sus pertenencias y lo ponen en la frontera en medio de la selva, entre Tailandia y Camboya. Muchos de ellos murieron. Entonces, Ignacio Ramonet, ante eso, hace un editorial de un periódico que tiene que terminar de alguna forma, literariamente, y termina diciendo: se debería de montar una asociación. El capital funciona por encima de los estados nacionales. Se ha ido ya y no tiene ningún contrapeso político ni social. Se debería de montar una asociación internacional que luchara por crearle ese contrapeso social y político a nivel internacional. Y yo creo que lo termina diciendo eso, pero como efecto literario, que ni él mismo se creía que eso iba a tener efecto. 6 meses después, en Francia, se monta ATAR en Francia y tiene ya ese efecto. Y en el año 99, Susan George, vicepresidenta de ATAR Francia, tiene un papel determinante en lo de CITER. O sea, ATAR surge precisamente por la lucha de resistencia de los 90. Y entendemos que a partir del 99-2000 lo que hay es
lo que hay ya son la lucha por las alternativas, creando alternativas. Acá es un movimiento internacional frente a la globalización económica. No se presenta a elecciones políticas. Yo creo que es un elemento clave, lo que nos permite superar el plazo temporal de los 4 años. Los partidos políticos se presentan y hacen todos sus programas en la legislatura y por legislatura. El capital internacional no se presenta a las elecciones y hace planes a corto, a medio y a largo plazo. ATAC, que no se presenta a las elecciones, también puede hacer planteamientos a corto, a medio y a largo plazo. Hacer una asociación con vínculos internacionales, tampoco estamos limitados por los límites estrechos de un Estado nacional. Los partidos políticos se mueven dentro del Estado nacional. El capital internacional financiero no se mueve limitado por los Estados, van de uno a otro. Y nosotros, nuestros propios estatutos, además fue Ignacio Ramonés quien lo planteó, los estatutos de ATAC España. Planteamos ya lo de desarrollar una conciencia de ciudadanía universal. Que después vamos a hablar sobre la horizontalidad de nuestra práctica. Voy a ir más rápido en algunas cosas de estas, ¿no? Se plantean a los 3 temas: control y regulación del capital financiero, fortalecimiento del poder y autonomía de la ciudadanía, fortalecimiento y profundización del sistema democrático. Esto lo vais a tener el texto escrito, redactado en plan de ponencia, y la presentación la vais a tener a vuestra disposición después de colgada. Posiblemente, como decía Antonio, pues posiblemente mañana ya esté colgado por ahí circulando. El control del mercado son estas ideas, fortalecimiento de la ciudadanía y la democracia, estas otras, que son los objetivos nuestros y tal. Aquí, en este año 99, que estaba lo del CITEL y tal, no solamente por lo del CITEL, es que hay un proceso de concentración de los sindicatos a nivel internacional. Está el Congreso de Durban, que se celebra a principios del año 2000, y ya allí, con la lucha por el 0,7, por los procesos de globalizar la dignidad, no solamente la economía, y la resistencia que había habido, se plantea Kofi Annan en el Congreso de Durban, ya habla de globalizar los derechos humanos, y sale todo el planteamiento de la Declaración del Milenio. O sea, había un momento de total retroceso por parte del capital internacional, y en aquel momento es cuando se plantea una reacción de ese capital internacional. Poco después de la caída de las Torres Gemelas, y con la excusa de la lucha contra el terrorismo, lo que se plantea es un retroceso a los derechos humanos, un retroceso a nivel mundial de la dignidad humana. Es el resultado práctico real al cabo de los tiempos. La primera década del siglo XXI ha sido la década de la lucha por las alternativas desde la sociedad civil. En el 2001 está el primer Foro Social Mundial de Porto Alegre, y la movilización de Génova. En el 2003 la lucha contra la guerra ilegal de Irak, que moviliza a más de 60 millones de personas de todo el mundo a la vez. Es la primera gran convocatoria mundial, porque lo de CITEL había sido una convocatoria, se había movido a nivel mundial, pero concentrada en CITEL. Esta era una movilización para que todo el mundo se mueva. Estaba en un tema que es un virus. Yo hablo del virus de la ciudadanía universal que se contagia de uno a otro, ¿no? Porque al final somos igual que los animales y las especies. Siempre se ha dicho que como es de arriba es abajo. Entonces nosotros estamos intermedios y nos ocurre lo mismo, ¿no? Somos fruto de la evolución del Big Bang. Hemos nacido aquí como fruto y estamos sujetos a las mismas leyes físicas de todo lo demás. 2010-2011, la Revolución Árabe, el 15M, con la acampada y tal, 19 de junio, y el 15 de octubre. 15 de octubre, bueno, pues yo suelo decir que el 13 de mayo me llama un responsable de un sindicato mayoritario de Andalucía preguntándome que qué creía yo que iba a pasar el 15 de mayo. Y yo le dije, mira, te puedo contar
todo lo que sé de quién es, cómo sale en la conferencia de Stefan Hessel, quiénes son los que van y dicen que vamos a convocar la reunión sin tener ni idea y tal. Pero yo no tengo ni idea, ni ellos mismos saben qué va a pasar el 15 de mayo. Y pasó lo que pasó. El 15 de octubre pasó lo mismo. Nadie, ni los mismos que la habían convocado, se podían ni imaginar qué es lo que iba a pasar el 15 de octubre. Bueno, la pregunta que yo hago es, ¿qué va a pasar el 15 de marzo del año que viene? 5 meses después. ¿Qué va a pasar el 15 de mayo cuando se haga el aniversario del 15 de mayo anterior? Porque esto ya es mundial, ¿eh? El Occupy Wall Street, eso está teniendo... y está lío sobre, ¿no? La libertad es la conciencia de la necesidad. La libertad es la conciencia, somos lo que necesitamos. Cuando se plantea el tema de la conciencia, no es solamente otra cosa que saber y ser consciente de lo que necesitamos y darle esa capacidad de transformación. Lo que no conocemos, lo que no somos conscientes de aquello, no sabemos enfrentarlo. Cuando lo sabemos y lo conocemos, lo enfocamos diferente. En la física de partículas es ya un hecho conocido de que la observación del investigador cambia el experimento. Pues vosotros imaginaros la sociedad, la humanidad, que al final somos todos investigadores. Cuando somos conscientes de lo que estamos viviendo, el resultado de lo que vivimos es diferente, lo cambiamos. Es una toma de conciencia, que siempre se ha dicho de alguna forma. Pero ese es este proceso. Tú vives algo con desesperación, con ignorancia, y lo que termina es perdiendo, no sé cómo voy de tiempo. La humanidad está de parto de un nuevo tiempo. El 15 una cosa internacional y tal. La práctica internacional, el sistema, nosotros somos resultados de esto, de esa globalización que lleva a esas cosas. Estamos viviendo un vaciamiento de los estados nacionales, para arriba, por abajo y por los lados, por el lateral, como dice Joan Subirán. Esto lleva a que los gobiernos electos están impotentes para enfrentarse a los problemas. La impotencia lleva a la servidumbre, a esas élites que están por encima. Estamos hablando, cuando se habla de los mercados, se habla de 1.175 personas con nombres y apellidos en el año 2006, según el sociólogo Jay Petra, que los puso, que controlan las 147 sociedades de capital riesgo de inversión, que a su vez controlan con un mínimo el 20% del capital social de las 43.000 empresas que dominan la economía del mundo. Estamos hablando de 1.175 personas en el 2006, no sé ahora mismo, pero son personas que están casadas entre ellas, que son padres e hijas. Aquí en España lo tenemos, nombre, aquí hay 1.400 personas en España que controlan lo que sería el 80,5% del Producto Interior Bruto en el año 2007, dato 2007. Y tenemos a Emilio Botín, a Patricio Botín, a las hermanas Koplovich, bueno, son nombres y apellidos, ¿no? Se enfrentan la democracia y la soberanía. El sistema político actual ha dejado de ser democrático, eso es lo que dice en el 15M, no resignación a la ciudadanía, no nos representan, recuperar las regiones de la... Hay mucha política, con mayúsculas, como decía Aristóteles y Platón, los antiguos griegos. El ágora, la Puerta del Sol, no es otra cosa que recuperar el ágora de los griegos, ¿no? Y lo que se está planteando no es nada más que volver a buscar el equilibrio entre lo político, lo social y lo económico. La típica, el lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Pero esa libertad, igualdad y fraternidad es una sola realidad. Es el 3 en 1, el misterio de la Santísima Trinidad. La realidad es política, es social y económica a la vez. Cuando se rompe ese equilibrio por la economía, se pierde lo social y lo político. Y lo que estamos pidiendo desde la ciudadanía es recuperar ese equilibrio entre los tres aspectos de una única realidad. Internet modifica las pautas de conformación de la opinión pública.
Se ha estado hablando tanto por Antonio como por Antonio sobre lo que esto significa. Cambio de mentalidad, la vida hiperconectada en redes relacionales, hay identidades plurales, pero que esas identidades respetan la autonomía y la independencia de cada uno de los individuos, y exigimos cambio porque vivimos, todos los que estamos aquí, vivimos más que sabemos que la realidad es otra, que la horizontalidad es posible, que la participación en las cosas comunes y públicas es posible, porque la vivimos. Por eso ponemos en cuestión las prácticas internas de los partidos, de los sindicatos mayoritarios. Está surgiendo un nuevo poder soberano. Hace 230 años la lucha por la independencia de las colonias de Norteamérica generaron un concepto político nuevo que es el de ciudadanía, donde el sistema político se genera. Ahora estamos viviendo cómo en nuestras luchas, nuestras prácticas a través de estas nuevas tecnologías, están surgiendo un nuevo concepto, o sea, un paso adelante, ciudadanía universal. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y la misma igualdad, y todos vamos del mismo barco que se llama el planeta Tierra, que como se venga abajo, además vamos hablando como los aviones por el universo, como se venga abajo, nos venimos abajo y nos matamos todos. Y están surgiendo dos conceptos nuevos: los derechos jurídicos de Gaia como sistema integrado de vida, que es la biosfera, donde nosotros hemos surgido, somos la parte consciente, y tenemos la responsabilidad de la conciencia, y esa ciudadanía universal, porque si hay una globalización económica, tiene que haber una globalización de lo social y una globalización de la política, y eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Nosotros nos vemos acá como que hemos sido y somos parte de esta nueva ciudadanía que está emergiendo y está construyendo la democracia del siglo XXI. Voy a ir más rápido porque los objetos, los fines, los medios lo tenéis en la página web y lo podéis ver, las comisiones de trabajo que tenemos nosotros, el intercambio. Esta es una idea importante. Nosotros estamos en unos 50 países y nos relacionamos por internet. Yo cuando hablo con el compañero de Túnez, que ha tenido un papel importante en la revolución de Túnez, de hecho fue el portavoz en el Parlamento Europeo cuando va a esa comisión a pedirle ayuda, yo hablo con él, con Chanqui, se llama en igualdad, somos iguales, no hay diferencia. Es musulmán, yo soy cristiano. Cuando hablo con Argentina me pasa lo mismo, cuando hablo con Filipinas me pasa lo mismo, o con Gabón. Somos iguales. Nuestra práctica interna está basada en esos 50 países de acá. Ahora nos hemos reunido en Alemania, pues representantes de 30 países, o demás, eran 31 me parece. Éramos 1.400 personas. El objetivo eran 1.200 y pico personas. El objetivo eran 400. Bueno, pues allí estábamos en igualdad y por lo tanto estamos generando unas prácticas de interculturalidad sobre la que se va a basar la ciudadanía universal. Nuestras prácticas internas, pues hacemos los libros, como ya sabéis, tenemos la web, los blogs, las redes también y tal, lo hacemos, vivimos el final del capitalismo como, bueno, un ejemplo, estamos haciendo campañas políticas de activismo, pues hemos hecho el ITF, que ha tenido un efecto bastante grande. Estamos haciendo ahora unos debates sobre el tema si salir del euro, no salir del euro, crear una Europa más grande, o que seguramente el tema de plantear el tema de la auditoría de la deuda y negarnos a pagar la deuda. Y yo voy a poner un ejemplo de una iniciativa que yo he lanzado que no se puede considerar todavía como el tema de ATAC, porque en ATAC planteamos iniciativas con la autonomía, con total libertad, pero acá la asumen o no la asumen en función de unos debates internos que haya. Y hoy por hoy no está todavía, se lanzó en mayo del año pasado. La idea es la de hacer exactamente lo mismo que ocurrió hace 230 años, donde una serie de padres fundadores de las colonias norteamericanas hacen un proceso constituyente de los Estados Unidos y generan el tema. Bueno, pues yo entiendo que ahora mismo
lo que hace falta es crear a la humanidad como actor político. Y hay que hacer que haya unos promotores, unos padres fundadores, de que lancen esta idea para hacer un proceso constituyente de la primera constitución del mundo. Y que genere eso. Y esto está sobre 6 ejes transversales, que cualquier idea tiene que pasar por ahí, y se tiene que pasar con el tema, hacer sobre los 2 conceptos fundamentales que están planteados: ciudadanía universal y reconocimiento de la madre tierra como sujeto del derecho, el buen vivir, que ya están en algunas constituciones. Esto pasa por un manifiesto de la humanidad que ya está hecho, que lo tenéis en la web. Si ponéis un manifiesto de la humanidad aparecerá publicado, que ya está circulando a nivel mundial, se están traduciendo en algunos sitios, son de 17 folios, igual que se hizo el manifiesto comunista para decir: los comunistas estamos aquí, somos estos. Pues la humanidad somos esto. Es una propuesta que se puede cambiar, lógicamente, pero la propuesta está ahí circulando, y crear la portavocía de la humanidad, contraponiendo al poder del dinero y al poder de la fuerza militar el poder de la autoridad moral, con personas que tengan esa autoridad reconocida a nivel internacional sobre esos 6 elementos fundamentales, y que actúen colectivamente, de forma colegiada, y que no tengan ningún interés, y que nadie lo pueda ver como que tienen intereses personales. Esa propuesta está con nombres y apellidos, que también lógicamente los nombres y apellidos se pueden cambiar, a algunos no les gustan unos, a otros no les gustan otros, y que son los 6 ejes transversales que hay que ver: democracia participativa, interculturalidad, economía por la vida, derechos humanos, igualdad y media. Y están los 4, falta Oceanía como continente. ¿Por qué? Porque Oceanía, de los aborígenes, quedan poquísimos y no tienen, digamos, personas de eso. Y los demás son de la cultura anglosajona, y europea y norteamericana, están representados por ellos. Y están los 6 elementos, bueno, eso lo discutiremos después si se pregunta. Pero son este tipo de personas, ya algunos de ellos están trabajando sobre el tema. Y ha habido reuniones a nivel internacional. En Vietnam hubo una en junio, finales de junio, donde se estuvo barajando. Y bueno, pues ahí